Muy buen día, aprendices. En esta oportunidad voy a darles un muy breve recuento sobre la normativa relacionada con la organización de los archivos de gestión, los instrumentos de descripción y las unidades de conservación. Empecemos con la normativa relacionada con la organización de archivos de gestión. Pero primero, recordemos entonces qué son los archivos de gestión. Para esto tenemos que recordar ¿cuál es el ciclo vital de los documentos? Recordemos que hay tres tipos de archivos. Uno son los archivos de gestión, que son los archivos que permanecen dentro de las oficinas, es la documentación que se consulta constantemente. Otros son los archivos centrales, en donde se ubican los documentos que se consultan de vez en cuando, y el archivo histórico, en donde se transfieren todos los documentos que se conservan de manera permanente, pero que ya su consulta no es tan frecuente o nunca más se consulta. Hay que recordar también que cuando pasamos los documentos del archivo de gestión al archivo central se conoce como transferencia primaria, y cuando los pasamos del archivo central al archivo histórico se conoce como transferencia secundaria. Entonces, ahora bien, teniendo claro que los archivos de los que estamos hablando, que son los archivos de gestión, son los que tenemos en las oficinas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una serie de normatividades relacionadas con cómo se organizan esos archivos de gestión. Nosotros ya repasamos la parte de los sistemas documentales, ahora vamos a ver la normatividad que está sujeta a esa práctica que ya hicimos. Entonces, para esto tenemos varios acuerdos, circulares, resoluciones y acuerdos, ¿sí? Decretos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es consultar estos acuerdos que aparecen aquí. El Acuerdo 042 del 2002, que menciona cuáles son los criterios que se requieren para organizar esos archivos de gestión. El Acuerdo 02 del 2004 se refiere a todos los lineamientos para la organización de los fondos acumulados. El Acuerdo 038 del 2000 hace referencia a las responsabilidades que tienen las personas que trabajan en el sector público al respecto del inventario documental. Recuerden que el inventario documental también ya lo abordamos en una clase. La Circular 01 del 2003 se refiere a todo lo que es la organización y la conservación de los documentos de archivo. Y tenemos una resolución del Ministerio de Salud de 1999 que establece cuáles son las normas para el manejo de la historia clínica. Entonces, ustedes van a ver en esta resolución cómo se aplica específicamente la organización de los archivos de gestión en el caso de las historias clínicas. Al respecto de la circular número 4 del 2003, vamos a ver otro ejemplo de cómo se organizan las historias laborales. A su vez, también hay otra circular que la acompaña, que es la 12 del 2014. Hay un acuerdo que es el 11 del 96, que se refiere a los criterios de conservación y organización de documentos. Y hay otro decreto que es el último, que es el 1145-2004, que se refiere a la guarda y custodia de hojas de vida. Entonces, todo esto es un marco legal que nos sirve para precisar cuál es esa normatividad a la que se refieren los archivos de gestión. ¿Qué deben hacer ustedes para la siguiente clase? Consultar estos acuerdos, resoluciones, circulares, decretos y leerlos, ¿sí? Vamos a hacer un muy breve resumen sobre este tema y vamos a asignar unas exposiciones para que ustedes presenten estos documentos al azar, o sea, cualquiera le puede tocar cualquiera de los acuerdos o cualquiera de los documentos, para que ustedes organicen una exposición y se la presenten a sus compañeros y puedan explicarle sobre qué trata la normatividad que se les asigne. Bueno, sigamos con los instrumentos de descripción. Entonces, ¿qué es un instrumento de descripción? Es un elemento que sirve para identificar la documentación y dónde se ubica, ¿sí? Entonces, para eso tenemos una normatividad que es la 4095, que es la norma general para la descripción archivística. Entonces, ¿para qué nos sirve estos instrumentos de descripción? Pues nos sirve para saber dónde se puede ubicar y cómo la podemos recuperar. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de elegir alguno de los instrumentos de descripción que estén disponibles?
las necesidades del archivo y la institución o la organización a la que pertenece. Recuerden que yo siempre les he dicho que uno tiene que conocer cuáles son los documentos que se manejan dentro de la organización y cuáles son los documentos que se manejan dentro del área en la que uno está. Cuáles son los tipos de usuarios y sus necesidades informativas, es decir, cuál es la información que ellos realmente necesitan dentro de su gestión. Cuál es el nivel y la profundidad de la descripción, o sea, qué tan detallada necesitan la información para poderla ubicar o recuperar fácilmente. Entonces, hay algunos tipos de instrumentos, como por ejemplo un censo. Un censo como el que hace, por ejemplo, el DANE para censar, digamos, las personas, ¿sí? Pero esto aplicable a los documentos. Entonces, en el censo se incluye una información general sobre el archivo, a qué institución pertenece y cuáles son los fondos que alberga. Y hay una información allí bastante, pues, como importante, ¿sí? Por ejemplo, qué título tiene, cuáles son las direcciones, cuál es la persona de contacto. Otras son las guías. Las guías, digamos que lo que hacen es facilitar la información básica sobre el archivo. Un inventario como el que ustedes han hecho, como los inventarios documentales, describe cuáles son las series y se pega mucho a lo que es el cuadro de clasificación documental. Hay varios tipos de inventarios. Uno puede tener un inventario muy, digamos, por encima, que es el somero, uno analítico, uno muy detallado. Otros son los catálogos. Describen los documentos de una serie o una parte de esa serie que tratan de un mismo asunto. Estos son un poco más demorados porque requieren mucho análisis de los documentos, requieren que uno los lea y conozca a veces, digamos, lo que contienen. Y pues digamos que muchas veces las personas son algo sensibles con esa información que está allí contenida. Y otro que se conoce es el índice. El índice es, digamos que, un complemento para el resto de los instrumentos porque lo que hace es, digamos, facilitar su localización mucho más que los demás. Están organizados de manera alfabética o numérica, tienen referencias para localizarlos más fácilmente, ¿sí? Entonces, eso al respecto de los instrumentos de descripción. Y el último tema tiene que ver con las unidades de conservación. Las unidades de conservación son las que se utilizan para conservar los documentos, como decimos cajas, carpetas, tomos. Recuerden que estas también ya las habíamos visto, ¿sí? Los legajos, por ejemplo. Entonces, hay una normatividad también que se refiere a estas unidades de conservación. Entonces, para eso también hay una normativa que ustedes deben leer y consultar. Aquí yo se las dejo para la siguiente clase. Entonces deben buscar, por ejemplo, y leer el artículo 60 del Código del Comercio, la circular 01 de 2003, que menciona, por ejemplo, cuáles son, digamos, la manera en la que se deben organizar y conservar los documentos de archivo. El acuerdo 048 del 2000, el acuerdo 038 del 2000, que establece responsabilidades de los servidores, la circular 01 del 2004, las condiciones de los edificios en el acuerdo 049, también está el acuerdo 050 del 2000, el acuerdo 060 del 2001, donde están las unidades de correspondencia, ¿sí? Que son como los sitios donde se recibe y se despachan los documentos dentro y fuera de la empresa. Cómo se hace la conservación de copias en microfilmación, cómo se usan los microfilms en documentos comerciales, y entonces allí pueden remitirse al artículo 48 al 60 del Código de Comercio, el decreto 2620 de 1993 que habla sobre el uso del disco óptico, los criterios de conservación y organización de documentos en el acuerdo 11 del 96, la autorización del procedimiento de microfilm y la microfilmación de documentos y expedientes. Entonces recuerden, para la siguiente clase, entonces igual consulten los documentos para que hagamos una socialización y podamos compilar un documento que nos sirva para que nosotros podamos a grandes rasgos, pero desde la lectura que ustedes hayan hecho de estos documentos, determinar cuál es la normatividad que está relacionada con estas unidades de conservación. Listo, chicos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad para guiarse y cualquier pregunta que tengan, por favor me escriben. Que tengan feliz día.